¿Alguna vez te has preguntado cómo sobrevivirías a la realidad de la higiene medieval en 1348, sin jabón antibacterial, sin duchas de agua caliente, sin pasta dental? ¿Cómo afrontarías un mundo donde la limpieza era casi inexistente? Es el año 1348 y el amanecer sobre Inglaterra revela un paisaje de aldeas de madera y piedra envueltas en una niebla persistente que no es climática, sino olfativa. Es el hedor omnipresente de la humanidad acumulada, un aroma que impregna cada rincón de la existencia. Tus fosas nasales se contraen instintivamente ante una mezcla de olores que incluye excrementos humanos y animales, sudor rancio, carne en descomposición y el humo acre que nunca abandona las calles estrechas. Este no es el escenario romántico de caballeros valientes y doncellas de piel de porcelana. Es un entorno biológicamente hostil, donde cada superficie que tocas, cada bocanada de aire que inhalas y cada gota de agua que bebes lleva amenazas invisibles, pero letales. Y hay algo sobre la higiene medieval que casi nunca se cuenta de verdad. Algo que cambia por completo la forma de entender este periodo histórico. La realidad es que incluso las personas más privilegiadas de 1348 vivían en condiciones que hoy consideraríamos infrahumanas. Y tú, con tu sistema inmunológico moderno, difícilmente sobrevivirías más de unas pocas semanas en un ambiente así. La Inglaterra medieval de 1348 era un mundo donde la jerarquía social lo determinaba casi todo, desde la comida que comías hasta la ropa que vestías. Pero había una cruel democracia en la inmundicia. Nobles y campesinos compartían la misma vulnerabilidad frente a la suciedad y las enfermedades que ésta propagaba. En aquella época vivían aproximadamente 2 millones de personas en toda Inglaterra y unas 50.000 en Londres, menos que en un estadio de fútbol moderno. Pero la densidad en los espacios habitados era extraordinaria. Las familias se apiñaban en casas pequeñas, oscuras y mal ventiladas, a menudo compartiendo el espacio con sus animales durante el invierno. El sistema feudal que estructuraba la sociedad hacía que alrededor del 80% de la población fueran campesinos que trabajaban la tierra. Su jornada comenzaba con la primera luz del día y terminaba cuando la oscuridad hacía imposible continuar. El sudor, la tierra y los fluidos corporales se acumulaban en la piel y en la ropa sin que existiera una oportunidad real de limpieza. Lo que hoy consideramos un derecho básico, lavarse las manos antes de comer, era entonces un lujo impensable para la mayoría. El agua debía acarrearse desde pozos o ríos, y calentar la cantidad suficiente para un baño requería horas de trabajo, recolección de leña y un gasto energético que pocos podían permitirse. Las calles de las ciudades medievales no tenían pavimento como lo entendemos hoy. Eran corredores de tierra compactada que, con la lluvia, se convertían en lodazales pestilentes donde se mezclaban excrementos humanos y animales con restos de comida y toda clase de desperdicios. El olor era tan intenso que incluso los contemporáneos lo mencionaban en sus escritos. Geoffrey Chaucer, en los cuentos de Canterbury, hace múltiples referencias al hedor de las ciudades, y los documentos municipales de la época muestran que las multas por arrojar desperdicios a la calle eran comunes, aunque claramente ineficaces. La higiene personal estaba profundamente influida por creencias religiosas y supersticiones médicas. La teoría humoral, heredada de Hipócrates y Galeno, sostenía que el cuerpo contenía 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que debían mantenerse en equilibrio. Muchos médicos de la época creían que bañarse con frecuencia podía alterar ese equilibrio al abrir los poros y permitir la entrada de miasmas o aires nocivos. La Iglesia, por su parte, asociaba a menudo la desnudez necesaria para el baño con el pecado y la lujuria, especialmente en los baños públicos que existían en algunas ciudades. A medida que te sumerges en la realidad del siglo XIV, sientes el peso de la ropa de lana áspera rozando constantemente tu piel, nunca del todo limpia,
siempre impregnada del sudor y la suciedad acumulados durante días, semanas o incluso meses. El lino que toca directamente tu cuerpo absorbe grasa y fluidos, pero rara vez se lava a fondo. En lugar de eso, se frota con arena, ceniza o arcilla cuando la suciedad se vuelve insoportable, y luego se cuelga sobre hierbas aromáticas para disimular el olor persistente. El amanecer en una casa campesina de 1348 no trae consigo el ritual moderno de la ducha matutina. Te despiertas sobre un jergón relleno de paja que comparten varios miembros de la familia, cubierto con mantas de lana que nunca se lavan y que albergan un próspero ecosistema de pulgas, piojos y chinches. El primer contacto con el agua del día probablemente no sea para lavarte, sino para beber o preparar el desayuno. Si perteneces al campesinado, ese desayuno consiste en pan de centeno o de avena y quizá algo de cerveza diluida, más segura que el agua de muchos pozos contaminados. Tus dientes jamás han conocido un cepillo. En el mejor de los casos, los frotas de vez en cuando con un paño áspero, tal vez humedecido en vinagre o sal. La consecuencia es un dolor dental casi constante, caries que avanzan sin control y una pérdida progresiva de piezas dentales que empieza desde la adolescencia. A los 30 años, muchos ya han perdido varios dientes y el aliento de quienes te rodean es tan fuerte que se percibe a distancia. El mal aliento no se considera una falta de cortesía, simplemente forma parte del olor natural del ser humano. Las necesidades fisiológicas se resuelven en letrinas situadas en los patios traseros de las casas, simples agujeros en el suelo, a veces rodeados por una estructura de madera que ofrece algo de privacidad. En las ciudades, estas letrinas suelen compartirse entre varias familias y rara vez se limpian de forma adecuada. Los más afortunados disponen de orinales de cerámica que se vacían por la ventana cada mañana, muchas veces sin prestar atención a quién pasa por debajo. El papel higiénico no existía. En su lugar se usaban hojas, musgo, paja o simplemente la mano izquierda, razón por la cual esta mano se consideraba impura y no se utilizaba para comer ni para saludar. Después de usar la letrina, lavarse las manos era una práctica poco común, no por falta de deseo, sino porque el agua era un recurso valioso que costaba conseguir. La ropa interior, tal como la conocemos hoy, era un lujo desconocido para la mayoría. Hombres y mujeres llevaban largas camisas de lino en contacto directo con la piel, y esa prenda absorbía el sudor y los fluidos corporales. Se usaba de día y de noche, y podían pasar semanas o incluso meses antes de que se lavara, generalmente frotándola con arena o ceniza, casi nunca con jabón, un producto costoso y escaso. La ausencia de ropa interior desechable hacía que la menstruación fuera un desafío particular para las mujeres, que utilizaban trapos reutilizables raramente limpiados a fondo. En este escenario de higiene precaria, una de las figuras más miserables era sin duda la del gong farmer, el limpiador de letrinas. Estos hombres trabajaban de noche vaciando fosas sépticas rebosantes y transportando los desechos humanos a vertederos fuera de la ciudad, cubiertos de pies a cabeza de excrementos, desprendiendo un olor tan insoportable que la gente se apartaba a su paso. Sufrían una muerte temprana debido a la exposición constante a gases tóxicos y enfermedades. Su esperanza de vida rara vez superaba los 30 años y vivían como parias sociales, obligados a bañarse en los ríos fuera de las horas habituales para no contaminar el agua que usaban los demás. La vida cotidiana del ciudadano común transcurría en contacto constante con la suciedad. El campesino trabajaba de sol a sol en los campos, acumulando capas de barro y sudor. El artesano urbano, ya fuera herrero, curtidor o carnicero, se ensuciaba continuamente con los materiales de su oficio. El tendero manipulaba alimentos con las mismas manos con las que había hecho todo lo demás durante el día. Y al final de la jornada, ninguno tenía realmente los medios para limpiarse a fondo. Incluso los momentos de comida estaban marcados por la falta de higiene.
Las comidas se compartían normalmente en un cuenco o plato común, usando las manos o cucharas de madera que rara vez se lavaban bien. La carne, cuando estaba disponible, a menudo empezaba a descomponerse antes de ser consumida, y su mal olor se enmascaraba con especias entre quienes podían permitírselas. El pan solía contener pequeñas partículas de arena, procedentes de las piedras de moler, lo que provocaba un desgaste dental acelerado. Las verduras se lavaban con agua de río o de pozo, muchas veces la misma agua que recibía desechos humanos corriente arriba. Y entonces, en este panorama ya sombrío de 1348, llegó lo impensable. Una sombra se extendió desde Asia, atravesó el Mediterráneo y alcanzó las costas de Inglaterra. La llamaban la Gran Mortandad. Hoy la conocemos como la peste negra. Aquella pandemia devastadora encontró en las condiciones higiénicas medievales el caldo de cultivo perfecto para propagarse con una velocidad aterradora. La bacteria Yersinia pestis, transportada por las pulgas de las ratas negras que infestaban hogares, graneros y barcos mercantes, atacó a una población ya debilitada por parasitosis crónicas, malnutrición y sistemas inmunológicos comprometidos por la falta de higiene. En las ciudades, donde la densidad de población era mayor y la situación sanitaria aún más precaria, la mortandad alcanzó niveles apocalípticos. En algunos barrios de Londres, más del 60% de los habitantes murieron en cuestión de meses. Los cadáveres se acumulaban en las calles más rápido de lo que podían enterrarse, añadiendo un nuevo y horroroso elemento al ya nauseabundo ambiente urbano. La respuesta médica fue tan ineficaz como cabría esperar. Algunos médicos recomendaban evitar los baños por completo, creyendo que los poros abiertos facilitarían la entrada de la enfermedad. Otros sugerían inhalar aromas fuertes como protección o llevar flores y hierbas aromáticas para contrarrestar los supuestos miasmas que transmitían la plaga. Las sangrías y la aplicación de ventosas, tratamientos habituales para casi cualquier dolencia, no hacían más que debilitar todavía más a los pacientes. Las autoridades municipales, desesperadas por contener la mortandad, emitieron las primeras ordenanzas serias de salud pública, prohibiendo arrojar desechos a las calles y ordenando la limpieza de las vías urbanas. Pero estas medidas llegaban demasiado tarde y se aplicaban con medios totalmente insuficientes. La realidad es que nadie relacionaba de verdad la falta de higiene con la propagación de la enfermedad. La peste se veía como un castigo divino o como el resultado de conjunciones astrales desfavorables, nunca como la consecuencia natural de vivir entre ratas, pulgas y excrementos humanos. En tan solo 2 años, la peste negra mató aproximadamente a 1/3 de la población de Inglaterra. Familias enteras desaparecieron, aldeas quedaron desiertas y la estructura social se tambaleó ante una catástrofe demográfica sin precedentes. Y todo esto fue posible, en gran medida, por las condiciones higiénicas que hemos descrito. La ausencia de limpieza personal, la contaminación del agua, la manipulación insalubre de alimentos y la convivencia con roedores crearon el escenario perfecto para la mayor catástrofe demográfica de la historia europea. Sin embargo, sería un error ver a los ingleses del siglo XIV como simples víctimas pasivas de su propia ignorancia. Dentro de los límites de sus conocimientos y recursos, estas personas desarrollaron estrategias para lidiar con las dificultades higiénicas que enfrentaban. No deberíamos mirarlos con desprecio, sino con una admiración cautelosa por su capacidad de adaptación. A pesar de la escasez de agua limpia y jabón, existían rituales de limpieza. La nobleza se lavaba las manos antes y después de comer, utilizando aguamaniles y palanganas. Muchos monasterios contaban con sistemas rudimentarios de canalización de agua. Las casas urbanas, mejor construidas, tenían letrinas que desembocaban en pozos sépticos que, aunque imperfectos, representaban un intento de alejar los desechos de los espacios habitables. El uso de hierbas aromáticas como la lavanda, el romero y la menta no solo servía para disimular los malos olores. Algunas de estas plantas también poseen propiedades antibacterianas
que ofrecían cierta protección. Los guantes perfumados y los pomanders, bolas aromáticas que llevaban los más adinerados, no eran simples accesorios de moda, sino intentos prácticos de crear una barrera olfativa frente a lo que intuían como un aire enfermizo. Incluso el temor medieval al agua, tan ridiculizado por algunos historiadores modernos, tenía cierta lógica dentro de su contexto. El agua estancada de muchas fuentes urbanas realmente podía transmitir enfermedades y sumergirse en ella, sobre todo en baños públicos, donde el agua se cambiaba con poca frecuencia, suponía un riesgo real. Estos hombres y mujeres no carecían de deseo de limpieza, carecían de los medios, del conocimiento y de la infraestructura para conseguirla de forma efectiva. Sus sistemas inmunológicos, forjados en la adversidad constante, probablemente desarrollaron resistencias que nosotros hemos perdido. Nosotros, con nuestros antibióticos, nuestra agua potable y nuestros sistemas de alcantarillado, apenas podemos imaginar la fortaleza necesaria para sobrevivir en tales condiciones. Al comienzo de este viaje al pasado, mencioné que había un secreto sobre la higiene medieval que cambiaría tu perspectiva. Y ese secreto es este: la catástrofe de la peste negra, a pesar de su horror inmediato, terminó conduciendo con el tiempo a mejoras significativas en las condiciones de vida europeas. La drástica reducción de la población significó más recursos por persona, mejores salarios para los trabajadores supervivientes y una revisión gradual de las prácticas urbanas. A largo plazo, la experiencia traumática de la pandemia sembró las semillas de una conciencia colectiva sobre la necesidad de una mejor higiene pública. En los siglos siguientes, ciudades como Londres implementarían regulaciones más estrictas sobre la eliminación de desechos, y la relación entre limpieza y salud empezaría a establecerse lentamente, mucho antes del descubrimiento formal de los gérmenes. Quizá ese sea el mayor legado de quienes sufrieron en 1348. Su experiencia, su dolor y su resiliencia frente a condiciones que hoy nos resultan inimaginables terminaron allanando el camino hacia un mundo donde la higiene se reconoce como un componente fundamental del bienestar humano. La próxima vez que abras un grifo y salga agua limpia, que te laves las manos con jabón o que uses un baño con descarga automática, recuerda que esos lujos que hoy damos por sentados son el resultado de un camino largo y difícil que comenzó en aquellos oscuros días medievales. La verdadera lección de 1348 no es solo que tú no sobrevivirías a sus condiciones higiénicas, es que la humanidad, al final, encontró la manera de superarlas.